En esta noche nosotros quisiéramos meditar en la palabra de Dios en un caso, en un ejemplo de bautismo que encontramos aquí en las Escrituras, porque queremos ver 4 enseñanzas acerca del bautismo. Todos nosotros, la mayoría, de nosotros fuimos bautizados en nuestra niñez. Yo fui bautizado cuando niñito. No sé si alguno de ustedes también. En la religión tradicional. Y hay una confusión con esto. ¿Cuándo es que se bautiza una persona? ¿Cuál es el requisito para bautizar a una persona? ¿Qué dice la Biblia sobre el bautizo? Eso es lo que nosotros queremos ver en esta noche, en esta porción. Es en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo número 8 y versículo 26. Abra su Biblia ahí, por favor, y vamos a ver 4 pasos, 4 enseñanzas acerca del bautismo. Dice así, Hechos 8:26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara en él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impida que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Oremos. Padre Santo, gracias porque en tu palabra viva, eficaz, veraz y fiel podemos encontrar, Señor, todos los principios de la vida cristiana. Tú nos has dejado aquí, Señor, en tu palabra, los lineamientos, los mandatos, las ordenanzas que tú quieres que sigamos. Señor, gracias por esta noche
los hermanos e invitados aquí presentes, Padre, obra con tu palabra en los corazones de forma tal que sean movidos a la conversión y venir a los pies de Cristo. Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos y mis amigos que están aquí presentes y que nos ven por las redes electrónicas, esta porción, como les dije anteriormente, tiene 4 enseñanzas acerca del bautismo cristiano. Y lo primero que nosotros vemos en este caso, y lo podemos ver en otros ejemplos de las Escrituras, se da en Hechos capítulo 10, cuando Cornelio, primer gentil que se convierte a Jesucristo, fue bautizado después de creer en Jesucristo. Lo vemos en otros textos, el caso de Lidia, Hechos capítulo 16, donde Lidia, después que se convirtió a Cristo, fue bautizada. La primera enseñanza de esta porción es que para ser bautizado, primero hay que creer en Jesucristo. Primero se cree en Jesucristo, luego se bautiza. Y usted verá más adelante la razón. En la porción aparece un misionero. Hay un misionero aquí en la porción, Felipe. Y la porción muestra que el Señor se anticipa. Cuando hay alguien que busca de Dios, cuando hay alguien que quiere encontrar a Dios, cuando hay alguien que con el corazón sinceramente humillado, reconociendo su pecado, reconociendo su necesidad de salvación, reconociendo que no puede salvarse a sí mismo. Cuando una persona así busca a Dios, Dios viene al encuentro de esa persona. Dios propicia que esa persona llegue a Dios. Y lo vemos en este caso. Aquí vemos que hay un misionero, Felipe, y Dios manda a ese misionero a una misión. Y dice el versículo 26, un ángel del Señor habló a Felipe y le dijo: levántate, Felipe, tengo para ti una misión. Y le dijo: ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Felipe, vete por ese camino, que hay una alma perdida, hay una persona que busca de Dios. Y Felipe fue un misionero obediente. Dice aquí el versículo número 27, entonces él se levantó y fue. Esto es un reto para nosotros los creyentes. Tenemos que estar atentos a las señales de Dios, donde Dios está trabajando para nosotros unirnos a Dios ahí en su trabajo. Él fue obediente al mandato, se levantó y fue. Y sucedió que llegó la persona que buscaba de Dios. El segundo personaje del texto es el etíope. Etíope eunuco. ¿Quién era ese señor? Era un judío que había nacido en Antioquía. Era un judío de nacionalidad, pero nacido fuera de Jerusalén. Y estaba en Jerusalén por causa de la fiesta, de las fiestas, no sé cuál de ellas. Venían a Jerusalén judíos de todas naciones del mundo a celebrar las fiestas. La fiesta de las Pascuas, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de los panes sin levadura, todas las fiestas que los judíos celebran o celebraban. Entonces, ese es nuestro segundo personaje. El texto dice, ¿quién era ese judío? Era un funcionario de la reina de los etíopes. Ella se llamaba Candace. Y él era el tesorero. Dice el texto que él estaba sobre los tesoros de la reina. Y había venido a Jerusalén a adorar al Señor. Él creía en el Señor. Él era un religioso.
Él creía en Dios conforme a la ley de Moisés. Él venía a ofrecer sacrificios, a traer sus ofrendas. Estaban vigentes los sacrificios de animales todavía. Así que él vino a cumplir con ese ritual del Antiguo Testamento. Entonces, él estaba interesado en las cosas de Dios. Amigo aquí presente, ¿está usted interesado en las cosas de Dios realmente de corazón? ¿Quiere usted encontrar a Dios en esta noche de corazón? Usted verá lo que pasó con este judío. Entonces, dice el versículo 28, que él volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Eso muestra su interés. Él venía leyendo la palabra de Dios. Él venía buscando. Él estaba interesado en encontrar a Dios de manera sincera, humilde, de manera real. Y Dios vio eso. Dios, cuando ve un corazón que lo busca con sinceridad, Dios actúa para venir a su encuentro. Así que aquí está Felipe, que ya se encontró con este judío eunuco. Y dice el versículo número 29, que el Espíritu mostró a Felipe dónde estaba este hombre. Y le dijo, acércate a ese carro. Le mostró el carro donde iba sentado este judío eunuco. Acércate a ese carro. Así que Felipe, obedeciendo nuevamente, se acercó al carro y estableció una conversación con este judío. Nosotros los cristianos, cuando salgamos a predicar la palabra y encontremos a la persona que Dios me ha puesto para yo testificarle, tenemos que tener el valor de romper el hielo, de iniciar la conversación. Tenemos que encontrar un elemento que nos permita establecer la relación y la comunicación. ¿Qué hizo Felipe? Le hizo una pregunta, sencillamente, y le dijo a este eunuco, ¿pero entiendes lo que lees? Ay, pero qué bendición que tú estás leyendo las escrituras al profeta Isaías, pero ¿entiendes lo que lees? Y en verdad, el eunuco no entendía. Hay ocasiones en que necesitamos ayuda para entender, para interpretar la palabra de Dios. No tema en buscar esa ayuda. Este eunuco fue sincero y les dijo, ¿y cómo podré si alguien no me explica? Y la porción que leía este eunuco se refería a la muerte del Mesías en la cruz. Isaías 53 narra los sufrimientos del Mesías en la cruz, el rechazo de los hombres a Jesús, cómo fue rechazado, cómo fue humillado, cómo sufrió, cómo Él entregó su vida en una cruz para morir por nosotros los pecadores. Eso es lo que narra este capítulo 53 de Isaías. Y también muestra allí que en su humillación Él no pronunció palabras, pero también Él vio el fruto de su muerte en la cruz. Ahora bien, el versículo número 35 dice, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esa escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y aquí está. Toda persona para ser salva necesita oír el evangelio de salvación. El evangelio es el instrumento de Dios para salvar. El evangelio es el canal de salvación. Dios llama salvación a toda persona por medio del evangelio. ¿Qué es el evangelio? El evangelio es la buena noticia de que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero.
Dice 1 Timoteo 1:15. Pero antes de una buena noticia hay una mala noticia. Y la mala noticia es que todos somos pecadores. Todos somos pecadores. No hay persona en este mundo que no haya cometido pecado. Porque dice la Biblia en Romanos 5:12, de modo que el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Así que todos tenemos una simiente pecaminosa. Todos tenemos una naturaleza caída. Todos hemos desobedecido a Dios. Y el resultado del pecado es muerte espiritual, separación con Dios, condenación al infierno por la eternidad. Esa es la mala noticia. Así que todos estamos condenados porque todos hemos pecado. Pero Dios en su gracia, Dios en su amor y su misericordia y su bondad, no nos dejó en esa condición, sino que propició la obra de la cruz, donde Jesucristo entregó su vida en sustitución de las personas, en lugar de las personas, para pagar los pecados de las personas, de todas las personas que lo reciben, que lo aceptan, que reciben ese regalo de la gracia. Esa es la obra de la cruz. Ese es el evangelio. Que Cristo Jesús vino al mundo a salvarnos. Cristo Jesús vino y vivió una vida perfecta. Él murió en la cruz en nuestro lugar. Él resucitó al tercer día. Él subió al cielo y está glorificado a la diestra de Dios. Y esa justicia perfecta que Él alcanzó en la cruz, la transfiere a toda persona que cree en Él. Dios le otorga esa justicia alcanzada por Cristo a todo aquel que tiene fe en Jesucristo. Ese es el evangelio. Eso fue lo que Felipe explicó a este etíope eunuco. Entonces este etíope eunuco quedó satisfecho con la explicación, entendió totalmente lo que Felipe le explicó, comprendió la lectura que él venía haciendo, entendió que Isaías 53 habla del Mesías y los sufrimientos del Mesías al morir en la cruz en nuestro lugar. Entonces el carro va caminando y se va desarrollando este diálogo dentro del carro. Ahora bien, más adelante vemos el segundo paso del bautizo. El versículo 36. El bautizo es en mucha agua. El bautizo bíblico no son 3 goticas de agua en la cabeza, un chorrito de agua en la cabeza. El bautizo bíblico que vemos desde Juan el Bautista practicando el bautismo de arrepentimiento, donde el Señor Jesucristo se bautizó en el río Jordán. Todos los bautizos bíblicos son en mucha agua, porque el bautismo tiene un simbolismo, y lo vamos a ver ahora. En el versículo 36 dice: y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Aquí hay una pregunta. Esa pregunta se traduce: ¿cuál es el requisito para yo bautizarme? Eso fue lo que el eunuco le preguntó a Felipe. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le respondió: una sola cosa lo impide. Una sola cosa lo impide. En el versículo 37, Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Entonces el bautizo se practica para una persona que ya está en conocimiento de lo que está haciendo.
No se bautizan bebés de días porque ellos no saben todavía, no tienen convicción, no sienten pecado, no saben lo que están haciendo, no tienen decisión, no saben en el nombre de quién se están bautizando, no saben nada. Si crees de todo corazón, bien puedes. Y el eunuco respondió entonces en el versículo número 37 y le dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Qué es lo que hay que creer para ser bautizado? Que Jesucristo es el Hijo de Dios. Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para morir en una cruz, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es Jesucristo, el Hijo de Dios, que vino a esta tierra hecho hombre, que fue a la cruz del Calvario y entregó su vida como el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, y murió allí para pagar los pecados del mundo, de toda persona que lo reciba, que lo acepte, que se apropie de esa justicia. Entonces vamos al siguiente paso en el versículo 38, y aquí está la tercera enseñanza. El bautizo es por inmersión. Dice: mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. En mucha agua. ¿Saben por qué? Porque el bautismo en Romanos capítulo 6 y versículo 4 dice que el bautismo es una ilustración de la muerte y resurrección de Jesucristo. Dice ese texto, Romanos capítulo número 6 y versículo 3, dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y esa es la cuarta enseñanza. El bautismo ilustra la muerte cuando se sumerge en el agua a la persona que se está bautizando, y la resurrección de Cristo cuando se levanta del agua la persona que se está bautizando. Así que hemos visto 4 enseñanzas del bautismo bíblico. Pero lo que es más importante, usted ha sido invitado en esta tarde aquí para que sea testigo de un bautismo. Usted ha sido invitado. Y nosotros queremos que esta oportunidad que usted tiene en esta tarde de presenciar este bautismo no sea una experiencia más en su vida. Nosotros queremos que en esta tarde usted dé un paso más allá. Usted ha entendido en esta tarde que el bautismo requiere haber creído en Jesucristo, haber aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, haber puesto su fe y su confianza en Jesucristo y la obra de la cruz. Y eso se hace cuando usted ya tiene conciencia de pecado, cuando ya usted reconoce que pecó contra Dios y por tanto su pecado lo lleva al infierno eterno, donde usted va a pasar la eternidad en fuego. Dice la Escritura que el infierno es un lugar donde el gusano nunca muere, donde el fuego nunca se apaga. Entonces,
No hay manera de que usted se salve por sus propios medios, ni con buenas obras, ni con muchas oraciones, ni con muchas misas que le manden a hacer, ni con muchos responsos, ni con muchas horas santas, ni con nada. La salvación es personal, individual, y hay que tomar la decisión ahora en vida. Ahora en vida. Y nosotros queremos hacerle a usted una invitación personal para que esta tarde acepte a Jesucristo como su Señor y su Salvador, y usted pronto quiera bautizarse. Oremos. Señor, gracias te damos por tu palabra viva, efectiva y eficaz. Señor, gracias porque tú has traído invitados en esta tarde para que puedan gozarse con nosotros, Señor, mediante el desarrollo de esta ceremonia bautismal. Ay, Señor, habla a los corazones ahora. Da a entender tu evangelio, así como el eunuco entendió. Así como el eunuco entendió que ese personaje de Isaías 53 es Jesucristo muriendo en la cruz por él, dándole la oportunidad de perdón de pecados. Yo quiero hacer una invitación aquí personal. Si usted en esta tarde, usted entiende que ha cometido algún pecado contra Dios, entonces usted está condenado. Si hasta ahora usted no ha creído en Cristo, usted está condenado porque está cometiendo el pecado de incredulidad. Está rechazando el regalo de Dios de salvación, que es Cristo Jesús. Está rechazando la gracia salvadora de Dios en Cristo Jesús. Pero si usted quiere reconciliarse con Dios en esta tarde, usted puede hacerlo ahora, ahora mismo. En el silencio de su asiento, eleve una oración salvadora a Dios y dígale: Dios mío, en esta tarde yo he entendido el evangelio de Cristo. Entendí que soy pecador o pecadora y que Cristo murió en la cruz por mí para darme salvación y vida eterna y perdón de pecado, y yo la acepto esta tarde en su nombre. Así que, Dios mío, perdona mis pecados y dame salvación y vida eterna para yo bautizarme también, como dice la Biblia que deba ser bautizado. Porque el bautizo que recibí siendo un niño de días o una niña de días de nacido, ya veo que no tiene ningún valor delante de ti. Así que quiero dar 20 segundos para que usted pueda elevar esa oración a Dios. Si usted quiere hoy salvación y vida eterna mediante el perdón de pecados en Cristo Jesús, tan solo pídaselo a Dios. Él está esperando su oración. Por ese motivo, Él propició que usted estuviera aquí en esta noche. No hay casualidades para Dios. Todos estamos con la cabeza baja, orando y clamando a Dios, evaluando nuestra situación con Dios, nuestra relación con Dios, nuestra condición con Dios. Pero yo quiero concluir dando gracias a Dios. Si aquí alguna persona oró a Dios pidiendo perdón por sus pecados, pidiendo salvación a través de Jesucristo y la obra de la cruz, yo quiero orar por ti. Yo nada más quiero pedirte que me deje ver tu mano arriba. Levántame tu mano para yo verla. Levántame tu mano para yo verla. Si tú pediste salvación y vida eterna, perdón de pecados en Cristo Jesús, déjame ver tu mano arriba, no la veo. Amén. Vi su mano, levántala de nuevo. Amén, gloria a Dios.
Déjeme ver su mano aquí a la izquierda. Vi una mano aquí que subió y bajó. Déjame ver tu mano otra vez para orar por ti. Porque dice la palabra, hay gozo en el cielo. Oiga, los ángeles se gozan cuando una oveja regresa al redil de Cristo. Cuando una oveja perdida vuelve al redil de Dios. Y hay gozo entre nosotros los cristianos cuando una persona viene a la fe de Cristo. Nos llenamos de gozo, de regocijo, de alegría. Una vez más, alguien que quiera el perdón de pecados y la vida eterna, la salvación en Cristo Jesús, levánteme su mano. Gracias, Señor, gracias. Tu palabra es una semilla espiritual y tú has dicho que ella no regresa vacía, ella va a los corazones y ella allí en tu tiempo y en tu voluntad nace, crece, fructifica. Oh Señor, no deje que Satanás saque esta semilla que ha caído en los corazones. Abónala, mójala, Señor, cuídala para que en tu tiempo y en tu voluntad tú le hagas crecer y fructificar, Señor. Y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ahora, los hermanos que van a ser bautizados, por favor bajemos para ponernos la ropa apropiada para el bautizo.